Las tropas de Meoqui avanzaron con furia, calle por calle, en el mismo centro histórico de Parral. El eco de los fusiles y los gritos de guerra retumbaban en las paredes de adobe. Los republicanos avanzaban con éxito, empujando a los invasores. La victoria estaba prácticamente en las manos de Pedro Meoqui. Pero el destino es caprichoso. En medio del humo, el caos y las balas, el general Meoqui fue alcanzado por el fuego enemigo. Cayó herido de gravedad en el pleno campo de batalla, viendo cómo sus hombres recuperaban la plaza mientras su propia vida se desvanecía. Bienvenidos a este primer episodio de Podcast Paranormal Parral Oculto. Mi nombre es Mariano Girón y saludo a todos los que nos están viendo en este momento a través de nuestras diferentes plataformas que tenemos para ustedes en este programa que va a hablar de lo paranormal, pero no solo de eso, sino también de la historia, de los ecos de la historia que resuenan en nuestra región. En este primer episodio nos trasladamos al 8 de agosto de 1865, un día en que el suelo en que pisamos se tiñó de sangre. Vamos a revivir la batalla del general Pedro Meoqui, la batalla de Parral, una batalla que se dio en el marco de la invasión francesa después de la batalla de Puebla. Unos meses después, justo en el mes de agosto, el general Pedro Meoqui, mano derecha de Benito Juárez, fallece aquí, justo a un costado de donde nos encontramos grabando. Bien, le hemos dicho que las instalaciones de Canal 77 de Easy Digital están siendo utilizadas para grabar este podcast o esta especie de programa paranormal que tenemos para ustedes. Por ello quise iniciar este primer programa con este marco en la historia que por alguna razón que pudiera ser de origen clasista, por así decirlo, se ha ocultado el verdadero valor de lo que pasó aquí en Parral. No sé si usted sepa, pero conoce la Casa de las Tortugas, lo que viene siendo hoy la Casa de la Cultura de Parral, donde se presentan las obras de teatro, ahí en el Teatro Gloria Campobello, el único teatro que tenemos aquí, el único pedazo de teatro que tenemos. Allí, justo ahí, era la cárcel imperial, un lugar donde los franceses estaban siendo una base, tenían su base justo a un costado, pero ahí tenían su cárcel. Allí, justo después de esa batalla, fue donde llevaron a varios franceses que estaban siendo capturados en esta batalla de Parral. ¿Por qué nos remontamos a esta batalla? Aparte de que no es muy conocida, vamos a mostrarles a ustedes el misterio que ronda por esas calles. En estas calles se dice que hay leyendas de la botuda, por ejemplo, de leyendas de peleas de hacendados, pero mucha de la gente no sabe la sangre que se derramó aquí, sangre importante. Como bien vemos, el espíritu de Pedro Meoqui podría estar por aquí. ¿Quién fue Pedro Meoqui? Pedro Meoqui Mañón fue un militar mexicano nacido en la Ciudad de México que se destacó por participar en la Guerra de Reforma y por acompañar a Benito Juárez hasta la frontera. Fue muerto en Parral y en su honor el presidente Juárez nombró al pueblo de San Pablo en Chihuahua como la villa del general Pedro Meoqui, lo que hoy conocemos como el municipio de Meoqui. Ese fue la medalla que, por así decirlo, le dieron post-mortem al general Pedro Meoqui, de 28 años, joven, nunca se casó, por eso no dejó descendencia. Era un patriota inigualable, entregó prácticamente su vida al imperio, en contra del imperio francés. No sé si usted sepa, si está un poco informado de la historia, en México vivió varios intentos de invasión, entre ellos la intervención francesa cuando Napoleón III tenía el poder de la fuerza del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Pues aquí en Parral les dimos batalla, aunque no todos, ¿verdad? Como decía al principio, esta parte de la historia un poco se pudo haber negado debido a que el clasismo de esas épocas, de gente adinerada que creía que los franceses tenían un cierto tipo de atracción de moda, tipo de atracción aristócrata, pero simplemente era una burla por parte de ellos a las personas que aquí les organizaban baile. Usted sabe que el Hidalgo del Parral fue una ciudad de mucho auge,
por aquello de las minas de plata, donde incluso pudimos tener aquí la visita del general Porfirio Díaz, datos que vamos a darles a conocer en este espacio. ¿Por qué? Porque lo paranormal implica la historia también. Entonces, quise empezar con este tema por lo mismo. Hay muchas historias y leyendas en esta parte de la ciudad, que viene siendo la calle Capitán Blanco. A un costado de la plaza principal, usted conoce bien donde está, por ejemplo, la calle del Cerro, está la privada Ángel Trías, también está el callejón que da hacia la vialidad. Todas esas calles, justo cerca de estos lugares, aquí la sangre de Pedro Meoqui fue derramada, porque murió justo en el lugar después de esta batalla donde expulsaron a los franceses. Irónicamente, la muerte de su general no impidió que los soldados a su mando siguieran con la lucha y ganaran y lograran desterrar a los franceses. Incluso detenciones y bajas, algunas pocas bajas de los franceses, pero del lado mexicano solamente estuvo la del general Pedro Meoqui, que fue bastante perjudicial para el país. Tan solo la cercanía que tenía con Benito Juárez era bastante. Este general podría ser un héroe. De hecho, es raro que no exista ni siquiera una estatua en su nombre. Vamos a rememorar y a mencionar también que hay un espacio que se habilitó justo en la administración municipal pasada, y alguien, tengo que mencionar ese nombre, de Luis Gerardo Prieto, quien es actualmente director del periódico El Sol de Parral, y además es filósofo, es licenciado en letras, y una persona que se dedica también y que da también parte de su tiempo a divulgar y a investigar de manera muy formal y profesional la historia de México, específicamente de este lado. También en su momento él fue el titular del Archivo Histórico de Parral, municipal de Parral, cuando precisamente él se encarga de darle voz a este personaje fallecido aquí, que por estas razones que les comento, probablemente pudo haber sido oculto o escondido en la historia, y no tenemos, como lo digo, una estatua o algún. Lo único que hay es una pequeña placa que rememora no a Pedro Meoqui como tal, sino a la batalla que se vivió en ese momento. Pedro Meoqui debe de ser reconocido. Su cadáver murió aquí. Obviamente aquí falleció. Primeramente fue enterrado en el cementerio de San Gregorio. La gente de Parral no sabe mucho, pero el cementerio de Parral en aquel entonces, ya le comenté dónde estaba la cárcel imperial. El cementerio de Parral se extendía desde donde está la plaza del Monumento a la Madre, todo ese territorio, hasta la calle Ojito. Lo más misterioso y lo más perturbador de esto es que cuando decidieron ya realizar las cimentaciones para una nueva ocupación de pues, edificios que actualmente pueden considerarse incluso históricos, les valió. Quitaron solo las cruces y los sepulcros y construyeron encima de todo. Por lo que, dependiendo y gracias al grado de conservación de la tierra de Parral, probablemente algunos cráneos todavía están debajo de nosotros. Y no sabemos. Ahí fue enterrado Pedro Meoqui primeramente. Posteriormente, dada la orden del presidente Benito Juárez, fue llevado a la ciudad de Chihuahua. Primeramente estuvo en un panteón de por allá, y posteriormente creo que fue trasladado a la iglesia de Guadalupe, de allá de la ciudad capital, que creo que es el último espacio de descanso de este personaje, de esta persona que estamos investigando en este momento. Para entender el caos, imaginen el escenario. Las tropas franco-imperiales ocupaban Parral. Cada fin de semana había fiestas en las que los aristócratas de Parral querían llevarse bien con los franceses, cosa que les funcionó. Prácticamente Parral fue muy astuto en sobrellevar la invasión de estos franceses y pues llevársela bien para que no hubiera un conflicto más allá. Recordemos que era el imperio y el ejército más poderoso del mundo en ese momento. Tenían ocupado Parral, prácticamente tenían toda esta parte del centro de la ciudad con ellos, edificios históricos que aún existen, las paredes
que aquí están en el centro de la ciudad, son testigos de ese momento, incluso testigos y también de su sangre, de la sangre de Pedro Mioki. Desatando un combate brutal y desesperado, las tropas de Mioki avanzaron con furia, calle por calle, en el mismo centro histórico de Parral. El eco de los fusiles y los gritos de guerra retumbaban en las paredes de adobe. Los republicanos avanzaban con éxito, empujando a los invasores. La victoria estaba prácticamente en las manos de Pedro Mioki. Pero el destino es caprichoso. En medio del humo, el caos y las balas, el general Mioki fue alcanzado por el fuego enemigo. Cayó herido de gravedad en el pleno campo de batalla, viendo cómo sus hombres recuperaban la plaza mientras su propia vida se desvanecía. El general Mioki murió ahí mismo, aquí mismo en estas calles, pero su sacrificio no fue en vano. Consolidó la resistencia en Chihuahua y grabó su nombre en la historia nacional, al punto de que el antiguo pueblo de San Pablo cambió su nombre a Ciudad Mioki. Ese fue el reconocimiento que le dieron. Yo pienso que debería haber sido un poco más, puesto que aunque sea solo una baja, era una baja muy importante. Pedro Mioki incluso peleó en la batalla de Puebla, la famosa batalla del 5 de mayo, y fue parte importante para que estos, junto con el general Ignacio Zaragoza, llegaran a mandar a la fregada a los franceses en ese tiempo, a quitarlos de aquí, de nuestro territorio mexicano. Eso allá en Puebla. Posteriormente, como les comento, en un año, meses después, ocurre la batalla de Parral. Pedro Mioki no duró, es más, realmente Pedro Mioki ni siquiera conocía Parral, ya había pasado por aquí cuando acompañó al presidente Benito Juárez a su recorrido hacia Paso del Norte, en aquella gran pues, recorrido que hizo Benito Juárez en el país en su momento, momentos históricos que marcaron la vida de un país tal como lo conocemos ahora. Pedro Mioki no conocía Parral y al día siguiente, en cuanto llegó, más bien creo que ese mismo día llegó, se instaló y se organizaron los soldados de los republicanos, que se llamaban en aquel entonces, y en la noche atacaron a las tropas francesas que estaban ocupando todo este centro de Parral, prácticamente todo el territorio existente en aquel entonces. El general Mioki murió poco después. Su sacrificio no fue en vano, como les comentaba. La batalla terminó ya hace más de un siglo, pero el eco de las almas que cayeron ese 8 de agosto parece seguir atrapando en el tiempo. ¿Será que el espíritu del general aún vigila las calles que defendió hasta la muerte? Eso queda para el misterio. Queda también para nuestra propia documentación. Por eso inicio con este tema, porque vamos a investigar más a fondo de lo que ha pasado e incluso vamos a buscar la posibilidad de que nos dejen entrar a documentar, por ejemplo, en el Teatro Gloria Campobello. Digamos, también tengo conocimiento de algunas personas que puedan darnos acceso a las fincas que están enseguida de la Plaza Mioki, donde nos puedan dejar documentar y buscar algo de este espíritu que como bien saben, los espíritus que tienen un renombre en la historia, que dada su permanencia en el colectivo mental de las personas, pueda que generen algún campo espectral y desconocido para que sigan y quieran manifestarse. Si quiere decir algo el espíritu, si es que logramos captar algo, esperemos que sí. Vamos a preguntarle qué es lo que quiere, y yo opino que debería de haber más que haya que una plaza, que fue algo muy importante y valioso gestado por Luis Gerardo Prieto cuando era titular del Archivo Histórico. Fue un acierto bastante amplio, pero hace falta más difusión. A nivel nacional deberían ponerse también las pilas y venir a dar ese realce histórico. Ahí está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que protege edificios, más no la historia no la divulga de una forma como debería de ser. El Archivo Histórico Municipal tiene documentos, más no hay un cabildo en ese día, dado que, como les comentaba, la invasión francesa estaba en su auge. Lo que sí hay, lo que tenemos, los datos que tenemos y que hemos investigado, incluso mi equipo de trabajo
trabajo y yo mismo hemos hecho una investigación muy completa. Incluso tenemos pendiente una información que nos llegará a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque es la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, quien tiene la mayor documentación, puesto que eran los únicos que estaban registrando los acontecimientos de ese día. Sí hay algunas menciones de lo que pasó y lo que pasaba aquí en Parral, como los presos en la cárcel, por ejemplo, cárcel Imperial, que la gente no sabe. Ese edificio, antes de ser la presidencia municipal, que fue la presidencia municipal mucho tiempo, era la cárcel Imperial. Por lo que si se pone a pensar usted, querido espectador, es perturbador que pues las pequeñas obras de teatro que se realizan aquí se realizan en un lugar donde pues que se conoce puedan ser sitios de una acumulación de alta energía espectral en este sentido. Pues es lo que investigamos, por eso se llama Parral Oculto. Vamos a dar a conocer lugares que la gente no conoce comúnmente, historia real, porque Parral no es solamente Francisco Villa, no es solamente la época de la Revolución. Debemos saber que Parral también es una cuna después de la guerra chichimeca, los invasores españoles. Hablamos de Rodrigo de Río Loza, hablamos de incluso don Pedro Juan Rangel de Viedma, que no es un conquistador en sí, sino más bien era un minero que encontraron la mina La Prieta, y a raíz de ahí fundaron esta ciudad nombrada como San Josep del Parral, y a partir de ahí inicia nuestra historia de estas tierras. Pero más allá, todavía más atrás, esta fue cuna de indígenas conchos y tobosos, que precisamente fueron los últimos, después de los purépechas en la primera invasión española, los últimos en tomar resistencia y en formar esos grupos que los españoles llamaron erróneamente, o más bien despectivamente, chichimecas. Es otra parte de la historia que les vamos a contar. Hay muchos lugares en los que este tipo de tribus, que se hicieron brutales debido a la invasión española, a la invasión de La Plata, eran bastante crueles y severos con sus ritos previos a la guerra. Eran brutales. Los españoles no pudieron con ellos prácticamente por unos 40 años. La guerra esa duró bastante tiempo, y así nacieron nuestras ciudades. También vamos a recordarles a nuestros amigos de Santa Bárbara, a nuestros amigos de Allende, quienes nos están viendo en San Francisco del Oro. Todas esas ciudades van a ser visitadas y vamos a documentar lo que haya pasado, porque en aquellos tiempos éramos solo un territorio. Mi nombre es Mariano Girón. Este es Podcast Paranormal Parral Oculto, y a nombre de todo mi equipo y de todos mis colaboradores, y a nombre de todos los espectros que nos ven en este momento, les agradezco que sigan con nosotros. No nos deje de seguir en nuestras páginas. Por el momento estamos iniciando en TikTok, en Facebook, y también próximamente tendremos nuestro canal de YouTube. Es algo que va siendo un proceso lento pero seguro, y vamos, nunca me había atrevido a yo dar a conocer algún video de yo dándolo a conocer, pues valga la redundancia, datos históricos y situaciones extrañas, perturbadoras, etcétera. Saludos a todos ustedes. Buenas noches.